Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Mientras el maestro hablaba a la gente, una mujer levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Jesucristo repuso: Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 27 al 28. Dichoso el que hace la voluntad de Dios. ¿Cómo logra una persona creyente hacer la voluntad de Dios? Escucha, guarda la palabra, hace la voluntad de Dios. Escucha, guarda la palabra, hace la voluntad de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 9 de julio, año 2020. Y en este 9 de julio celebramos este día tan especial de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Un acontecimiento que se remonta hacia el año 1560 con don Antonio de Santana, un encomendero de los pueblos de Suta y Chiquinquirá, y solicitó a un español, Alonso de Narváez, que pintara una imagen de la Virgen del Rosario para colocarla en una pequeña capilla. La pintura fue realizada sobre una tela de algodón de procedencia indígena y en ella el autor plasmó una pintura de la imagen de la Virgen del Rosario con el niño Jesús, y a cada lado le colocó en un lado el apóstol San Andrés y al otro lado a San Antonio de Padua. Notas amables a la palabra de Dios. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Dichosa la persona que aprende algo clave que enseña la Santa Biblia: escuchar, guardar la palabra. Si se pudiera realizar una suma de esas dos palabras, el resultado matemático sería hacer la voluntad de Dios. Y han habido cantidad, miles de personas que a lo largo de la historia han logrado hacer la voluntad de Dios. Y los que lo han logrado son los que se llaman hoy en día santos, mártires, vírgenes, personas consagradas, excelentes sacerdotes, muy buenas religiosas, excelentes laicos, llenos de caridad y de misericordia, trabajando en esas parroquias solo por servirle a la sociedad. Esos tienen un sello y se le puede decir perfectamente: esta persona hace la voluntad de Dios. La Biblia trata ese tema de la voluntad de Dios, y es un tema tan difícil y tan complicado de llevarlo a feliz término, porque está el capricho humano, está el cansancio, está el parecer de los demás, está la crítica destructiva de las demás personas, está la persecución. Entonces las personas a veces no entienden si están haciendo o no haciendo la voluntad de Dios. Alguien le dijo a Jesucristo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Como para querer decirle a Jesús de Nazaret: oiga, qué buena la mamá suya, cómo se sentirá de orgullosa de este muchacho que se llama Jesús de Nazaret, tan sabio, tan inteligente, tan santo, tan perfecto. Usted es un hombre perfectísimo. Su mamá debe estar muy orgullosa de usted. Jesucristo no se dejó intimidar por el halago. Eso es parte de hacer la voluntad de Dios. Cuando una persona quiere hacer la voluntad de Dios, debe estar atento
y debe estar vigilante a no dejarse llevar por los halagos de la sociedad, porque pierde el camino de la voluntad. Le tendrá que aprender a Jesús de Nazaret la respuesta: dichoso más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, la cumple. Dichosa será aquella persona que haga la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos se salven. La voluntad de Dios, que vivan como hermanos. La voluntad de Dios, perdonar 70 veces 7. La voluntad de Dios, orar por los enemigos. La voluntad de Dios, aprender a meterse en los zapatos de los demás. La voluntad de Dios, aprender a perdonar de corazón y olvidar, no guardarle rencor a ninguna persona. La voluntad de Dios, nadie te nombró juez de los demás. Entonces Dios te va a preguntar, ¿quién te nombró juez y por qué criticas a las demás personas? Esa no es la voluntad de Dios. Ahí está el tema, así, de esa manera planteada. La Santísima Virgen María, hoy que estamos hablando precisamente de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, vamos a tomar como ejemplo magnífico la Santísima Virgen María. El Evangelio de San Lucas, en los 2 primeros capítulos, nos pone a rodar perfectamente en toda la vida de la Santísima Virgen María. Y la considera ella como la hija de Sión, como la imagen del nuevo pueblo de Dios. Y presenta a María, el Evangelio según San Lucas, como el modelo de vida para cualquier persona, para cualquier comunidad. La Iglesia no escatima elogios a la Santísima Virgen María, la recomienda, la determina. Ella es intercesora, corredentora, Madre de la Iglesia, Madre nuestra. El mismo Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica preparó un excelente documento sobre la Santísima Virgen María. Y en ese documento, en un capítulo hablando en ese documento de la Lumen Gentium sobre la Iglesia, habla de que María es modelo para la Iglesia, es exactamente modelo para la Iglesia. Y sobre todo la manera como María se relaciona con la palabra de Dios y es ejemplo para la comunidad. María escucha la palabra, guarda las cosas en su corazón, guarda la palabra y aprendió a hacer la voluntad de Dios. María como que nos enseña a nosotros los católicos cómo acoger la palabra, cómo encarnar la palabra, cómo vivir la palabra, cómo profundizar la palabra y cómo hacer crecer la palabra. María tiene ese don y esa capacidad tan hermosa. Se relaciona con la palabra de Dios. Hizo valer la palabra de Dios. La primera respuesta que se le ocurrió a la Virgen fue decirle a Dios: hágase en mí según tu palabra. Es el caso de la anunciación. Hágase en mí según la palabra. Se abrió a la palabra de Dios, acogió la palabra de Dios, encarnó la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 39. Y ya en el verso 46 de ese primer capítulo de San Lucas también vamos a tener otro misterio que se llama la visitación. Y el misterio sabe reconocer la palabra de Dios en una visita. Es decir, dichosa aquella persona que cree, dichosa aquella persona que le cree a la palabra de Dios. Dichosa aquella persona también será que hace las maravillas de Dios, que las reconoce. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 46 del Evangelio según San Lucas, el Magnificat. Hace maravillas. El Señor hizo en mí maravillas. Reconoce la palabra de Dios en la historia y produce un canto maravilloso, espectacular de esperanza cristiana. También en el nacimiento de Jesús de Nazaret, capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, verso 1 al 20, dice que María meditaba todas esas cosas en su corazón. Es decir, María meditaba todo en su corazón, solamente dejaba correr el acontecimiento, no se ponía a adelantarse a los acontecimientos. Meditar, dejar que la palabra corra, que la palabra alimente, que la palabra dé frutos. Ahí tenemos otro ejemplo de la Virgen María
haciendo la voluntad de Dios a través de la palabra. Evangelio según San Lucas, en el mismo capítulo 2, pero versículo 21, la presentación. Mis ojos vieron la salvación de Dios, como la palabra de Dios permite ver grandes acontecimientos y cómo la palabra de Dios permite soportar acontecimientos que van a pasar. Por ejemplo, Simeón y Ana, una espada atravesará su alma. Capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, versículo 33, acoger y encarnar la palabra. Puede ser una señal de contradicción, puede ser algo terrible, que le digan algo va a pasar, este muchacho va a morir en una cruz, este muchacho le va a pasar esto, una espada, va a haber mucho dolor, un sufrimiento. Encarnar la palabra en la vida. También en la vida de Jesús de Nazaret, para Jesús de Nazaret era importante estar como en los asuntos de su Padre Celestial, los asuntos de su Padre y de la palabra. Los judíos tenían la palabra de Dios, la leían en las sinagogas, la meditaban, y discutían sobre la palabra, discutieron también con él. Y justamente a los 12 años de edad, dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, verso 39, Jesús dice, ¿no sabías que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Entonces comprendieron que la palabra de Dios, tengo que estar en las cosas de mi Padre Celestial. Jesús nos pone en ese camino de aprender a descubrir la importancia de la palabra. Dichosa la persona que la escucha, que la guarda y que la pone en práctica. El Papa Francisco, en una homilía un 27 de enero del año 2015, decía el Papa: Jesús vino para hacer la voluntad de Dios. San Pablo también lo va a decir en su carta a los Filipenses, en ese capítulo 2. San Pablo va a decir que se despojó de sí mismo, se humilló, tomó la condición de un esclavo y fue obediente hasta la cruz. Eso es ser obediente a la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios va combinadito con un verbo que se llama obedecerle a Dios. Como lo dijo San Pedro, primero le obedecemos a Dios antes que a los hombres. Le vamos a obedecer a Dios. Haremos la voluntad de Dios, no haremos la voluntad de los hombres. El Papa termina su homilía de aquel momento, en ese año 2015, diciendo: los pecados son actos de no obedecer a Dios, de no hacer la voluntad de Dios. En cambio, la persona que hace la voluntad de Dios, que se cumpla en mí, cumple un itinerario perfecto de su vida cristiana. Porque todo